Buenas noches, señora. ¿Cómo le va, señor? Estamos arrancando otra noche de frente a frente aquí por las pantallas de Unión TV. Noche de jueves 26 de marzo del año 2026. Prácticamente ya palpitando lo que va a ser la Semana Santa para la feligresía católica y una semana de descanso para todos. Hasta para la feligresía católica, que cada vez vive de una manera más flexible estos días que son santos y que nuestras abuelas nos habían acostumbrado a parar prácticamente todo. Recuerdo que nos decían, por ejemplo, que si uno corría un Viernes Santo, uno le estaba pisando la cabeza a Jesús. El respeto era irrestricto. Hoy tenemos una Semana Santa un poquito más flexible, pero no deja de ser una semana de mucha reflexión. Semana que también trae consigo una cultura gastronómica ineludible. Una cultura gastronómica ineludible. Por ejemplo, el miércoles santo se acostumbra el chipapo. Sí. El jueves es el día de la última cena, que nosotros entendemos demasiado literal y realmente comemos como si fuera la última cena. Y el viernes es una tradición de básicamente no comer carne, ayunar, como una especie de penitencia para el perdón de los pecados, que es el día en que Jesús muere para resucitar el domingo de Pascua. Hoy le invitamos, que es nuestro último programa antes de la Semana Santa, que vamos a parar para reflexionar, para descansar y para comer mucho, y vamos a volver con la ayuda de Dios en la noche del lunes de Pascua. La próxima semana vamos a repetir los programas también para darle un descanso un poquito a la gente. En esta última noche, antes de la Semana Santa, tuvimos la idea de invitarle a un amigo muy querido, un hombre muy importante para la gastronomía paraguaya, personaje, hay que decir, en el mejor sentido de la expresión, porque le gusta mucho debatir, a veces hasta de manera radical con relación al origen de la comida paraguaya. Más de un argentino tuvo que ser presa de su debate porque se les ocurrió un día a los argentinos decir la choclotorta y compañía, ¿verdad? Bueno, y Vidal Domínguez Díaz siempre está allí para defender lo nuestro. Además, es un embajador de la gastronomía paraguaya, es un investigador. Vamos a hablar hoy de 2 libros que va a lanzar muy pronto. Embajador digo porque le toca siempre representar a Paraguay en un montón de eventos internacionales. A los efectos gastronómicos, él es Yaguareté Domínguez, el chef Yaguareté. Y voy a contar una anécdota. Venía él entonces, ¿era canciller o era presidente Nicolás Maduro? Canciller. Era canciller. Nicolás Maduro era canciller del gobierno de Hugo Chávez, venía para la asunción de Horacio Cartes. De Horacio Cartes. De Horacio Cartes, sí. Y Vidal, aquí a unas pocas cuadras, en el barrio que tenemos que decirle Villamorra, pero que en Puridad de Recoleta, Sí. estaba el restaurante Camambú, allí al lado nada más del Apar Hotel Andares del Agua. Andares del Agua, sí. La calle Manuel del Castillo. del Castillo. Bueno, Sí. allí estaba Camambú, que era un restaurante de comida enteramente paraguaya, gastronómica, histórica. Allí se comía, por ejemplo, un plato hecho a base de pollo que Alicia Lynch le preparaba al Marical Lover. Así mismo. ¿No estoy equivocado? No, en absoluto. Y vino una comitiva adelantada de Nicolás Maduro, canciller entonces, en ese entonces de Hugo Chávez, a hacer una reserva porque el canciller Maduro tenía intenciones de cenar cuando estuviera en Paraguay. Y este hombre que estaba con nosotros le negó la entrada. O sea, Perdón, ya era presidente él. ya era presidente. Sí, porque el embajador me dijo, queremos que nuestro presidente cene bueno, aquí. Ya era presidente. Bueno, y este señor le dijo, en mi restaurante, donde se come comida paraguaya, el único, dicho sea de paso, porque después está el otro nombre que lleva nombre de paraguayita, pero Sí. son más bocados que otra cosa. Le dijo, acá no puede entrar Nicolás Maduro. Chef Yaguareté Domínguez Díaz, ¿cómo te va? Investigador de la gastronomía paraguaya. Totalmente. ¿Qué ¿Cómo tal, te va, Gustavo? Vidal? ¿Cómo andamos tanto tiempo? ¿Verdad que sí? Al fin me invitaste. Y acá, a tu nomás programa. acá me encuentro con mis amigos. En el programa nomás ya no hay Está tiempo bien. para... Perfecto, perfecto. No, esa noche fue una noche muy especial porque el embajador, yo le confundí el acento con los colombianos. Mira. ¿Y de dónde es su presidente? Pero Le ese pregunté. fue un equipo de avanzada. Es un equipo de avanzada que vino para preparar la llegada de Nicolás Maduro a Paraguay. Ajá. Y me dice, queremos que nuestro presidente venga a cenar aquí. Sí. A almorzar o a cenar. Ellos estaban cenando ahí. Ellos estaban cenando, Cenando a las para- 10 de la noche. Bueno. Y luego le digo yo, bueno, sí, no hay ningún problema. Le digo, ¿y quién es su presidente? Y Nicolás Maduro. Me dice. Entonces, mire, si es Nicolás Maduro, por una cuestión de derecho de admisión en este restaurante, él no es bienvenido.
y habrá otros restaurantes, pero aquí no. Y se sorprendieron todos, porque estaba con la señora, estaba el cónsul con su señora de Venezuela, estaban todos allí. Y luego me dice, y si viene con su presidente, peor, porque es de mi partido y ni en el portón le voy a dejar entrarle. Así, muchas gracias, muchas gracias. Fueron muy educados, eso de las 11:30 de la noche, me piden la cuenta y me pregunta otra vez, ¿y por qué no es bienvenido? Y mire, él cuando era canciller le arengó al comandante de las fuerzas militares a quitar las Fuerzas Armadas a las calles. ¿Cuándo fue el juicio político de Fernando Lugo? ¿Cuándo fue el juicio político? Viernes 22 de junio del 2012. Así mismo. Sí. Y en este país... En el pasillo del Palacio de López. En el pasillo del Palacio de López. Yo le dije, mire, en este país usted no va a encontrar que un paraguayo le envenena a otro paraguayo. Aquí la cosa es a tiros y a puñaladas. Si salía las Fuerzas Armadas, esto iba a ser un baño de sangre. Y eso es intromisión en los asuntos de otro Estado. Ah, mira. Entonces, por esa razón... Vos le reclamaste puntualmente aquella parte, para que la gente entienda, en la tarde del viernes 22 de junio del 2012, el Congreso paraguayo aprueba la destitución del Senado, la destitución de Fernando Lugo. Así mismo. En el Congreso, en el Palacio de López estaba el presidente Fernando Lugo, sus edecanes, estaban todos sus ministros que después marchan ellos por el Paraguayo Independiente. Y el comandante de las fuerzas militares. También. Y allí estaba el canciller venezolano Nicolás Maduro, que había llegado para intervenir en el tema. Así mismo. Con todo el cuerpo diplomático, diciendo, ustedes tienen que resistir. Así mismo. Y que quiten los tanques a la calle. Sí. Entonces, le dije, mire, le digo... y hablaron de sacar 100.000 paraguayos que tampoco salieron a las calles. Jamás. Entonces le dije, mire, ante ese hecho, en este restaurante él no es bienvenido. Eso fue a las 11:30 de la noche. Yo quité un comunicado del restaurante. Y luego, a la 1 de la mañana, 3.000 entradas en Facebook. A las 5 de la mañana me llama El País de España, me llaman de Washington, de una radio latina. ¿En serio? Luego a partir de las 6, las 7 me llaman de Buenos Aires, y para las 10 de la mañana, aproximadamente entre las 9:30 y 10, porque los socialistas pues a esa hora se despiertan, entonces empiezan a darme con un palo por las redes. En las redes sociales. Y luego le contestan 35.000 venezolanos desde Venezuela. Le contestan a los que se estaban quejando allí, en apoyo a que yo no le dejé entrar a Maduro en mi restaurante. ¿Te retuvo más gente en el restaurante eso? 30 días lleno total. ¿En serio? 30 días clavado, lleno total. 68.000 personas entraron en 48 horas en las redes sociales, y durante 30 días eso explotó. Me equivoco cuando digo que era el único restaurante de comida enteramente histórica paraguaya. Hasta hoy. Porque odioso hacer algún tipo de comparación, pero hablemos de la paraguayita, que es donde normalmente alguien le dice, ahí le voy a llevar a un extranjero. Hay que definir las cosas. Uno es la cocina paraguaya autóctona sin fusión internacional. En este país, yo cerré al iniciar la pandemia. Hasta hoy no tenemos un restaurante de cocina paraguaya sin fusión internacional. Es decir, yo era el único que tenía un restaurante con cocina paraguaya autóctona sin una mezcla con cocina internacional. Es decir, cocina del interior del país. ¿Cuál, por ejemplo, una mezcla? Vos podés hacer, qué sé yo, unos espaguetis, podés tirar una milanesa, podés hacer un montón de platos que hoy nosotros comemos normalmente en un restaurante, pero lo nuestro es cocina tradicional criolla, campesina, cocina de la época de los López, los platos favoritos de Madame Blinch, de Don Carlos, los platos favoritos de Francisco Solano López, de sus hijos, sus postres. ¿Vos tuviste que rescatar esas recetas? Totalmente. Hay material, como la de Raquel Livieres de Artecona, que fue la única que le entrevistó a las sobrevivientes de la Guerra de la Triple Alianza en 1931, a las matronas. A las matronas. A las matronas. Y ese libro tiene el nombre de las matronas que fueron entrevistadas, y de allí te quitan una gama de platos que era usual en la época de los López. ¿Sabes qué parte de la historia es lo que quiero que compartas también con la gente? Porque nosotros somos amigos hace muchos años, yo conozco gran parte de tu historia. Lo más peculiar es que Vidal Domínguez se va a vivir al extranjero, a estudiar astronomía al extranjero, aprende lo mejor de la astronomía internacional a nivel mundial. Pero después vos viniste a Paraguay y dijiste, no, yo quiero hacer comida paraguaya. Y yo hasta ¿Cómo hoy, se dio eso? Y yo hasta hoy no sé,
Es decir, me trajo muchos beneficios, pero muchas veces uno dice tratar de ser profeta en su tierra no es fácil. Y más en un país que a partir de la guerra de la Triple Alianza finalizada, Paraguay se quedó, de ser un país nacionalista, se quedó en un país extranjerista. Acá se prefiere lo extranjero que lo nacional, hasta hoy. Nosotros perdimos el nacionalismo con la guerra. Perdimos muchísimo, porque hasta la época de los López, un ejemplo muy claro fue cuando don Carlos Antonio López va el embajador inglés a las 7 de la mañana y la atiende a las 12. Y reclama el embajador inglés, enojado. Y don Carlos le dice, disculpe usted, porque el embajador inglés le dice, entraron unos cuantos personajes descalzos y usted me atiende recién al mediodía, le dice. Sí, esos personajes descalzos son los encargados de las estancias de la patria. Primero están ellos y ahora le toca a usted. Entonces, ese era el nacionalismo que existía hasta la época de los López. Luego entraron los presidentes legionarios, que eran de la legión y venían en contra de el Paraguay en la guerra de la Triple Alianza, y a partir de allí todo lo que es paraguayo es como que no es bueno. Entonces, eso de menor calidad. De menor calidad. Eso se veía mucho en el supermercado, en la góndola. Vos tenías, por ejemplo, un dulce de leche argentino, al lado uno paraguayo, a mitad de precio. Claro. Probablemente de más calidad o la misma calidad, pero decía, el argentino tiene que ser mejor. O sea, era como una... Quedó en el inconsciente colectivo de que eso es mejor que lo nacional. Y eso se trasladó en todas las profesiones. Hoy viene un encargado de un lugar en la parte del periodismo, que sea de Chile, de Argentina. Y es un monstruo. Y es un monstruo y gana 24 millones con departamento y camioneta. Sí. El mismo, con esa misma sapiencia, viene un paraguayo y le pagan 8 millones. Eso también se da en la cocina, en los restaurantes. En la cocina y en todos los segmentos laborales. ¿Cómo evalúas hoy el nivel de oferta de restaurantes en Asunción hoy? Porque cada vez uno ve más restaurantes, hoteles, zona corporativa. ¿Y cómo estamos con relación a eso? Si la mayoría está a cargo de cocineros argentinos. Todo lo que es restaurantes. En Asunción, vamos a hablar de Asunción, que hay 370 restaurantes aproximadamente registrados, de un nivel de clase media alta para arriba. El 50% yo no sabría cómo subsiste, por no querer decirte exactamente qué es lo que pasa. El otro 50% la suda. Pero hay un 50% que es, vamos a llamarle, informal. ¿Cuál es el parámetro que utilizas? Que vos pasás y ves, detrás del vidrio, ves que... No, hay restaurantes de primera línea que vos te vas a ir de lunes a jueves y está vacío. ¿Y no puedes recuperar viernes y sábado? Imposible. En un trabajo de gastronomía, vos no podés basamentar tu subsistencia en viernes, sábado y domingo. Vas a perder. Mira. Entonces, el otro problema es que tenemos una cantidad de restaurantes internacionales y vos tenés que tener una rotación. Tenemos hasta comida africana, ¿verdad? Ahora, yo quiero saber cómo subsisten, porque Asunción tiene 500.000 habitantes. De lunes a viernes se suman los que están en los dormitorios alrededor. Roque Alonso, Limpio, el millón de gente que viene a trabajar y que vuelve a la tarde. Que vuelve a la tarde. Sí. Ellos no vienen a Asunción a comer. A cenar. Y más con el tránsito que hay. Sí. Entonces, esos 500.000, desde el punto de vista del mercadeo, vamos a decir, no da para darle subsistencia a 300 o 350 restaurantes de un nivel de clase media alta para arriba. Entonces, evidentemente aquí hay burbujas que sí subsisten, pero muchos se engañan y muchos sí nos engañan y están allí y subsisten porque hacen esos milagros que vos ya acabas de decir. Claro, y esa es la sospecha que hay en algunos casos. Ahora, hay excepciones, o sea, hay restaurantes que vos ves lleno prácticamente... Hay un estudio que se hizo al salir de la pandemia, en donde casi el 50% es informal. Mira. Casi el 50%. Y muchos de ellos de clase media alta. La mayoría. ¿Las churrasquerías están fuera de ese ejemplo? No. ¿También? También. Mira, che. Bien. Una vez le pregunté a un dueño de churrasquería cuánto tiene que tener y me decía, y yo tengo que vender 200 tenedores por noche para...
más o menos equilibrar. Y ahí a veces uno pasa y no hay esa gente. Y hay gente que tiene unas churrasquerías así de primer nivel, pero es la suerte, digo, de cada uno y la conciencia de cada uno. Digo, que jugaba vóley y tenían 2 vehículos y hoy están con unas churrasquerías de primerísimo nivel. Entonces, uno quiere saber qué magia hizo, ¿verdad? Yo cuando iba a abrir mi restaurante, vos te acordás, allá por el 2012, una vez me dijeron, ¿cuánto necesitas para abrir tu restaurante? Yo le dije, yo necesito tanto, pero voy a hacer por menos de la mitad porque eso es lo que tengo y con eso abrí. Y me dice, en 10, 12 días me llama y me dice, mira, tengo para que abras 3 restaurantes, me dice. Pero, ya sabes, me dice, mira, te agradezco, quiero apoyar la cabeza en la almohada tranquilo y le metemos. Sí. Y sí, no me arrepentí, me fue muy bien, gracias a Dios. Y hoy por hoy vamos a ver si en el segundo semestre abrimos un restaurante un poco más chico, sí, en menos mesas. Pero de vuelta a Camambú. Pero de vuelta a Camambú en un, no sé si Camambú o en una línea de gastronomía paraguaya autóctona sin fusión internacional, dirigida mucho a un segmento turístico, que es lo que falta en nuestra ciudad. Mucha gente jugaba con descifrar un poco la esencia de la palabra Camambú. Sí, Camambú realmente tiene 2 significados. Sí. El Muishuve de Camambú es darle un trago, es como kampai en japonés. Sí. Y lo otro es una fruta silvestre que tiene una de las características medicinales, es que equilibra a la gente que tiene la presión alterna, alta y baja, y no sostiene, que sostiene. Y en la época de la colonia, el aceite del camambú se usaba para iluminar los candelabros en las calles. Mira, qué interesante eso. En Camambú la gente iba y encontraba en la carta histórica el menú clasificado por región. Totalmente. Así había comida Casa Peña, había comida de Misiones. Así mismo. ¿Podés hacernos un pantallazo más o menos cómo armaste eso? Teníamos primero los platos favoritos de Madame Lynch, Francisco Solano y don Carlos Antonio López. Sí. Luego teníamos los platos regionales. La gallina casapeña, que venía en olla de hierro a la mesa, ¿verdad? Con cilantro, con cunatún. Los caldos, el puchero, el locro y el borí en olla de hierro venía a la mesa. Luego teníamos el so'onju'u de Concepción, ¿verdad? Que también se disputan con Santaní, la misma receta. Teníamos plato de encarnación, teníamos, de Paraguarí, teníamos... tratábamos de abarcar las mejores recetas que teníamos del interior del país. Y también íbamos con los postres, ¿verdad? El postre favorito de los hijos de Madame Lynch, ¿verdad? Algo autóctono nuestro, el pererá, que ya no se come más. Entonces, el extranjero disfrutaba porque aparte de que se les explicaba la carta, lo que iban a comer, su procedencia, y en base a eso es que se hizo como un restaurante único en ese sentido, ¿verdad? Claro. ¿Madame Lynch cocinaba? No, Madame Lynch dirigía su cocina. La que se encargaba de dirigir su cocina era Isidora Díaz. Mira. Isidora Díaz era la hermana del general Eduvigis Díaz, nuestro héroe de Curupaytí. Isidora Díaz era encargada de toda la logística. Así es que nosotros tenemos escritos de Isidora Díaz, 15 días antes de llegar a Cerro Corá, que almorzaron un asado a la estaca, también comieron un pollo con vino. Receta de 1870. De 1800, casi 70, pero hay que tener en cuenta que Madame Lynch y Francisco Solano López son los responsables de la cuarta influencia gastronómica del Paraguay, que es la gastronomía mediterránea francesa romántica del siglo XIX, que corresponde a la cuarta influencia de Paraguay. Alicia Lynch le aporta eso a la gastronomía al Paraguay, así mismo. Sí. Ella introduce una gastronomía francesa mediterránea. Ella llega a Paraguay ya con Panchito en brazo, fue rechazada por la familia López, pero ella, con Francisco Solano, que se instala primero en donde era sobre Palma la Facultad de Derecho. Sí. Entonces, hasta hoy es la Facultad de Ciencias Políticas, es la riojana. Así mismo, es riojana. La riojana, exacto. Entonces allí ella hacían las cenas y los almuerzos para el cuerpo diplomático. Su teatro tenía en lo que hoy es el Hotel del Paraguay, ¿verdad?
Entonces, en todos esos lugares resaltaba la gastronomía que introducía Madame Lynch. Sí. Hay un relato interesante de Madame Lynch en donde ella era agasajada con asado a la estaca vacuno. Y como tanto le daban asado a la estaca vacuno, ella trae el chutney de mango de Francia, que ella es de Inglaterra realmente, de irlandesa. Y el chutney de mango, los ingleses lo adoptaron de la India, que es como una mermelada de mango, pero con curry picante y frutas secas. Y el chutney de mango es para carnes blancas, pollo, pavo, perdiz, cerdo. Entonces, como tanto asado a la estaca vacuno, ella busca una fruta ácida para hacer un chutney y combinar con tapa cuadril, vacío, costilla, y encontró en el ubapurú el negro, el que está pegado por el tronco. Sí. Con eso hace un chutney. Y con eso, cuando el asado está listo, le unta encima y eso queda maravilloso. Mira, y le encantó a la gente de acá. Le encantó a la gente, sí. Claro. Yo suelo hacer eso en los eventos porque yo me dedico a hacer eventos temáticos históricos. Vos servís y vos explicás. Antes de, le sirvo el primer paso y le digo, este plato es un plato autóctono de la primera influencia gastronómica del Paraguay y le cuento toda la historia. Es un poco un trabajo de antropología que hago en mi libro, en donde vos buscas los orígenes de nuestras recetas. Sí. Y eso es lo primordial. ¿Cómo reacciona el público internacional que normalmente el que viene a Argentina tiene más oferta, pero que viene a Argentina, Uruguay, Paraguay dice, quiero comer el asado de ustedes, ¿verdad? Porque se nos conoce mucho por el asado. Sí. ¿Cómo reacciona el público internacional cuando vos les mostrás estos platos? Lo que pasa es que ellos se quedan sorprendidos. Se quedan sorprendidos porque nosotros tenemos una riqueza gastronómica que no está siendo usada para que eso genere divisas en el país. Perú hizo un trabajo de posicionamiento de su gastronomía en 6 años luego de Fujimori y hoy es la tercera entrada de divisas en Perú, es el turismo gastronómico. ¿El turismo gastronómico? Uno va a Lima, en Lima hay un montón de restaurantes y ellos hicieron un posicionamiento a través de embajadas, consulados encargados de negocios y ferias internacionales gastronómicas. Es salir a mostrar, que la gente conozca y decirle, venite a Paraguay, que en Paraguay... Sí, señor, y eso yo planteé ya desde el 2017, pero no tuvimos éxito hasta hoy. Porque se puede reactivar todo lo que es Asunción económicamente, también se puede activar Encarnación y Ciudad del Este, pero no existe esa voluntad política porque a lo mejor, no sé si está en el desconocimiento, pero el ejemplo es Perú. Ellos lo hicieron y tienen, imagínate que Perú tiene oro, tiene plata, tiene cobre. Sí. Y su tercera entrada de divisas es el turismo gastronómico. Mira. Y nosotros que somos la madre de la gastronomía. A ver, pero ¿no será que a Perú tiene la ventaja de que vos te podés ir a Lima, pero un poquito más allá en Cusco está el Machu Picchu? Claro. Te vas a una zona y tenés cerca el lado Titicaca, tiene el lado boliviano y el lado peruano. Sí. ¿Será que a la gastronomía también le hace una especie de tracción el turismo de naturaleza? Totalmente. Ahora, nosotros no tenemos nada que envidiar en ese sentido. Te iba a decir una experiencia con la ministra de Turismo de México. Le digo, ¿por qué hoy la cocina peruana es la segunda mejor del mundo y dónde están ustedes? Le digo. Pues México tiene costas sobre el mar de los dos lados, del océano, de los dos lados. Tiene un turismo terrible. Nos madrugaron y ahora estamos tratando de recuperarnos. ¿Cómo fue eso? Que Perú hizo un trabajo de posicionamiento con un manual de procedimientos que posicionaron su gastronomía 6 años en el mundo con un trabajo hormiga de consulados, embajadas, encargados de negocios y posicionaron apoyados por Cusco, Lima, hicieron todo tu Machu Picchu, lo que vos quieras. Ellos le madrugaron a México y le madrugaron a muchos países que tienen todo. Sin embargo, nosotros, que somos la madre de la gastronomía de gran parte de Argentina, Uruguay, Mato Grosso del Sur, Santa Cruz, Bolivia, Santa Catarina, entonces nosotros tenemos todo también para que la gente venga a comer acá. Imagínate que el Estado paraguayo no puso un solo guaraní y el boriborí 2 veces consecutivas a nivel internacional, sin que meta la mano el Estado paraguayo, se ganó la mejor sopa del mundo, dejando al ramen japonés. ¿Pero cómo se logró eso? Eso se logró sin tener ninguna influencia, es decir, la compañía, es decir, la empresa que hace esa medición internacional,
cayó que el boriborí le gustaba a todo el mundo. Y salió como la mejor sopa del mundo en el 2024 y en el 2025. 2 años consecutivos. Entonces, imagínate eso. Eso es un logro sin que el Paraguay lo haya desarrollado. Ahí te quiero hablar del boriborí. ¿Por qué la comida paraguaya pareciera que es tan pesada? El boriborí, de alguna manera, el comer, bajarlo un pucherazo, el locro. Nosotros tenemos que tener el conocimiento de que la gastronomía paraguaya es la fusión de la gastronomía española con la gastronomía de los carios guaraníes. Sí. Nosotros somos carios guaraníes. O sea que también hubo un mestizaje gastronómico. Totalmente. España tenía la cocina celta, la cocina sefardí hebrea, la cocina cristiana, la cocina romana, la cocina de las monarquías, y eso a 1492, luego de 800 a 1000 años de influencia musulmana, llegan esas recetas a Asunción. ¿Qué es lo que nosotros recibimos? El cocido español. El cocido español es el puchero. El puchero viene de la adafina hebrea, lo que los hebreos cocinaban los viernes a la noche para amanecer el sábado, el Shabbat, no pueden trabajar, y eso emigra con los judíos sefardíes a España. Y se traduce en 10 variedades de cocidos españoles, el cocido murciano, gallego, madrileño, y el cocido es puchero. Eso llega a Asunción y a partir de 7 vacas y un toro, en 1553, empieza a desarrollarse ese ganado castellano y se convierte en el ganado criollo paraguayo, y dice Maripili López Moreira, la que hizo el manual de quinto y sexto grado, dice, en 10 años en Asunción se dejó de comer carne silvestre y se cambió por carne vacuna. Estamos hablando ya que la gente consumía la carne vacuna en 1563 en adelante. ¿Y qué antes era toda carne silvestre? Carne silvestre. Luego de la carne vacuna empiezan los pucheros, que eran los cocidos españoles. Y al cocido español, ¿qué se le puso? Se le puso la mazorca de maíz que no había en Europa, la batata, la mandioca, y se le agregó el maíz blanco, el locro, y luego hicieron las bolitas de... ahí ya salimos en un borí. Salimos en un borí. ¿Por qué? Porque esos judíos o hebreos que llegaron en la conquista, huyendo de la ley de Isabel la Católica y Fernando de Aragón, en donde ellos emitieron una orden de que todos tenían que convertirse al cristianismo, los judíos sefardíes, de ahí es que se convirtieron al cristianismo, de ahí viene la eseta, que realmente es una clave para decir que son originarios hebreos. Así salen los González, los Domínguez, los Fernández, y llegan a América y tenían el caldo Ashkenazim con Naidelach, que es el caldo con bolitas de harina de trigo, que ya se tiene referencia a la salida de Moisés de Egipto. Entonces, o sea que esa es la influencia de lo que terminó siendo el borí en Paraguay. Así mismo. Y eso llega y el español hace la bolita y lo tira en el puchero, y que es el cocido español. Y nosotros tenemos el boriborí, ¿verdad? Boriborí, bolita en guaraní. Pues claro, después de esta anécdota del origen del boriborí, ¿está bien decir que es nuestro? Sí, por lo siguiente, hay un problema. El boriborí ya teníamos acá antes que lleguen los españoles. ¿Cómo eso? Se llamaba borinjú. Y hay un registro del padre Nino, italiano, en donde él registra de que se hacían unos guisos encaldados y le ponían bolitas de... el maíz lo pasaban por fuego. Claro, y ahí se convertía en negro. Se ennegrecía, mortero, el caldo de raíces o de carnes silvestres, y eso hacían las bolitas y quedaba el borí de color negro. Y de ahí sale el borinjú, el borí negro que ya teníamos antes que lleguen los españoles. Es decir, los carios guaraníes ya tenían el borí negro y los españoles también introducen el borí. Entonces, en mi libro, que ojalá que encontremos el mecenas para imprimirlo. Tenemos nosotros la foto allí del libro, el que dice Madre de la Gastronomía, Madre de Gastronomías. Es el otro, este es Caña y Licores, el otro libro que vamos a mostrar ahí en pantalla. Ahí está, Madre de Gastronomías. Sí, ahí dice Domínguez Díaz. Ahí está en latín, Asunción Marini Monostri, 1537. La primera Asunción pues, fue en Lambaré. Sí. La primera Asunción fue en Lambaré. La primera fundación de Asunción fue en Lambaré. Ah.
en la semana de la ascensión de María, Madre de nuestro Señor Jesucristo, Sí. porque se regían por el rito galicano, en donde ellos ponían el nombre según la semana que llegaban. Y esa semana representa la ascensión de María, Madre de nuestro Señor Jesucristo. Así se le llamó a la primera Asunción Casa Fuerte en Lambaré por Juan de Ayolas y Ulrico Schmidl. ¿Qué pasa con el borí? Para no dejarlo suelto allí. El borí, en mi libro yo estoy desarrollando una investigación de antropología gastronómica en donde vemos los orígenes que te comenté, el borí traído por los españoles y de dónde viene el borí de los carios guaraníes, porque el paraguayo es cario guaraní, no de otra etnia. El español se cruzó en un 95% con la etnia de los carios, no con otras etnias. No con los Abá, con los Mbulá, con los Enselec, no, con los carios guaraníes. Entonces, eso hay que tener en cuenta, porque de repente hay gente que dice, me fui a cocinar en una tribu, Ishir, allá de cocina paraguaya. No, señor, la cocina paraguaya es la fusión de la cocina española con la cario guaraní. Claro, en medio de toda esta investigación antropológica que hiciste, ¿lograste chequear aquello que nos enseñaron siempre en la escuela? Y el paraguayo es luego caigüe porque es la peor mezcla, vino luego, como había que chequear que había al otro lado del océano, le enviaban a los delincuentes españoles y vinieron y se juntaban con los indios que no querían trabajar y por eso nosotros somos caigüe. ¿Lograste chequear esa premisa? Sí, totalmente. ¿Y cuál es tu conclusión? Mi conclusión es que tienen mucha razón. ¿En serio? Totalmente. Totalmente, porque los nativos eran recolectores, cultivaban muy poco. Ellos vivían de la naturaleza. Ellos no necesitaban. De lo que la naturaleza les daba. Lo que la naturaleza les daba. Sin ninguna visión de cultivar para proyectar. De ahí es que cuando llegan los jesuitas, ya llegaron tarde, cuando ya la gastronomía estaba hecha. Los jesuitas en sí no tienen ningún aporte en la gastronomía, sí en otras ramas. Ellos inculcan al nativo para que cultiven en las épocas en que no es buena la cosecha. De ahí viene la leyenda esta de que hay que guardar las semillas entre noviembre, diciembre y enero, o si no va a venir ¿cómo era que se llamaba? Ahí se me fue el nombre. Entonces, crearon esa historia para que el nativo en esas fechas pueda guardar esos granos, y de ahí es que nace el yopará y viene el Caraí Octubre. Claro, el Caraí Octubre. Y el Caraí Octubre que significa la sequía y todo eso. Y los males. Eso es una creación de los jesuitas para que los nativos en esos meses tengan guardado granos. O sea, fue un chumbal, un mito. Un mito, no realmente. Pero lo que se logra allí es preservar, vamos a decir, los granos para épocas flacas, porque el nativo no estaba acostumbrado a cultivar. Lo que ellos hacían era recolectar. Hay un relato muy interesante del encargado del cabildo, a Hernán Díaz de Saavedra, y le dice: mientras que estos nativos toman esta infusión 2 a 3 veces en el día, los nuestros se la pasan tomando, fomentando la haraganería. Ahí está hablando del tereré. Ahí está hablando del tereré. Describe primero el tereré. Y hasta hoy está asociado que si en el trabajo se toman tereré en ronda. Bueno, la pandemia nos cortó un poco la ronda. Sí. Pero igual, hasta la pandemia, en un taller mecánico donde se toma tereré, sí, en la oficina. Producirían más si no tomaban tereré. Yo me acuerdo que había oficinas que reglamentaban. Sí. Habían salarios con tereré y salarios sin tereré. Mira, oye. Sí. El tereré quisieron patentar en la zona de Mato Grosso. Lo patentó Brasil. ¿Lo patentó Brasil? Lo patentó Brasil. Aquí la prensa no hizo eco. La ministra Patricia Stanley sí. Gracias a eso nosotros impulsamos un trabajo de registro de 53 recetas en el 2017. Sí. Ella fue directora de INAPI. De INAPI, con Fernando Griffith de Cultura. Sí. Y se reunió Margarita Miró, la antropóloga, estábamos como 20 personas aproximadamente. Y era un trabajo de 300 a 400 recetas y agarramos 120 y se eligieron 53 como... Luego se nombró esas 53 Patrimonio Cultural Gastronómico del Paraguay. Sí. Eso se tenía que registrar en Ginebra, nunca se llegó a eso. Pero Brasil ya registró tereré, ya registró Iles paraguayense,
¿La hierba? La hierba. Ya registraron en Suiza el café. Claro, que... El café, la stevia. Stevia. Nordeste argentino está así de registrar yerba mate, como de ellos. Sí. Las 4 provincias argentinas, desde hace 10 años, los chicos se están graduando con un libro en donde el 100% son recetas paraguayas y le inculcan de que esas recetas son de ellos. Y hoy por hoy hay programas que nosotros conocemos, que hay también acá, y le dice, bueno, ¿y esto que estás haciendo cómo se llama? Chipas o... Masterchef. Sí, así mismo. ¿Y de dónde es esto? Y esto es de mi provincia. ¿Y de dónde sos? De Misiones. No me diga. ¿Y de qué ciudad sos? De Posada. Y esto es típico de nuestra provincia. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se llama posicionamiento geopolítico a través de la gastronomía. Argentina es un país que no tiene... Usan como soberanía la gastronomía. Totalmente. Porque en el libro que se llama Sabores con Zapucay, Sí. está colgado en internet, lo pueden googlear, y allí dice... Sabores con Zapucay. Sabores con Zapucay. La autora es Zacarías, hija de paraguayos correntinos, y allí, en la parte final, sale un escrito de los 4 gobernadores diciendo que ellos necesitaban un material didáctico en donde se le pueda enseñar a todos los de las 4 provincias en las escuelas públicas de que esa gastronomía es de las 4 provincias. Entonces, esas 4 provincias tienen gastronomía paraguaya. Ellos en Argentina, cuando están consumiendo un domingo un ravioles al tuco o un espagueti al tuco, ellos no dicen que es el espagueti y el ravioles argentino. ¿Qué dicen? Italiano. El espagueti italiano, el ravioli italiano. Respetan el origen italiano. Respetan. Sí. Ahora, todo lo que es paraguayo, sopa paraguaya, chipa guazú, vellú, mbaipú, lo que vos quieras. ¿Al vellú cómo le dicen? Vellú. Vellú. Y al mbaipú, mbaipí. Pero ahí no tenés un problema de que se corrió el límite geográfico, porque en puridad es parte de ese territorio, era Paraguay, que con la guerra de la Triple Alianza... La cónsul paraguaya, antes de la pandemia, en Formosa me invitó, creo que se arrepintió de invitarme, a la Feria Mucho Gusto, una feria muy grande, gastronómica, y allí hubo una conferencia para 300, 400 personas, y yo pregunto, porque hice una demostración, y pregunto, a ver, díganme 4 recetas que ustedes tengan acá y que ustedes dicen de que es de ustedes y que no es paraguaya. Y me dicen sopa paraguaya, vellú, y me dicen vaipú. Entonces le digo yo, muy bien, ¿esas recetas qué son? ¿Son paraguayas? ¿Son argentinas? ¿Son guaraníes? No, esa no es paraguaya, esa es receta guaraní, es nuestra. Muy bien, le digo yo. ¿Esas 3 recetas llevan leche? Sí. ¿Llevan queso? Sí. ¿Llevan huevo? Sí. ¿Y cómo va a ser el guaraní si el guaraní desconocía el queso paraguay o el queso? No consumía huevo y no consumía la leche. ¿Los guaraníes no consumían huevo y leche? No, porque al consumir el huevo, ellos decían de que iban a limitar la cantidad de hijos en la naturaleza de los animales. Al igual que la leche. Fue una cuestión de convivencia, ¿verdad? Claro, entonces por sus conocimientos ancestral, ellos no consumían la leche y el huevo de avestruz, por ejemplo, no consumían. Y el queso trajeron los españoles, la gallina casera traen los españoles. Entonces, al tener la fusión de los ingredientes españoles con la gastronomía guaraní, nace en Asunción, única ciudad avanzada del Imperio Español, la gastronomía paraguaya. Porque no existía otra ciudad, solamente existía Asunción. Claro, de acá van un año después a fundar Buenos Aires. Aquí, en 1537, 47, 57, 67, 77, en el 80 se refunda Buenos Aires. Y dice la historia con 6 españoles y 53 criollos paraguayos. Pero, ¿qué pasa? Asunción tenía una población estimada de 30.000 habitantes, aproximadamente a 40.000. Y 5 años después se quedó con 5.000 habitantes. ¿Dónde se fueron los 25.000 más? Son los que colonizaron Buenos Aires, Santa Fe, Concepción del Bermejo, Corrientes, de Corrientes nace Misiones, nace Chaco, nace Formosa. Mira, se fue, 70% de la población paraguaya se fue. Sí, señor, así mismo, Mira, según los censos.
Pues después un día Alberto Fernández dice, no, nosotros vinimos todos en barco. Dice. No, eso fue 1878-80 al 83 que llegaron 1.300.000 italianos. Sí. 300 años antes ya se colonizó con paraguayos las provincias de Misiones, Formosa, Corrientes, Chaco y las ciudades de Buenos Aires, Santa Fe, Concepción del Bermejo y todo lo que, más de 70 ciudades se fundaron desde Asunción. El resto es que tiene ascendencia europea entonces. A partir de 300 años después. A partir de 1878 al 80, en Argentina llegan 1.300.000 italianos. Antes de eso, ellos lo que tienen es paraguayos que colonizaron todas esas ciudades y tienen gastronomía paraguaya como su primera influencia gastronómica. No lo aceptan ni no lo van a aceptar, pero es la realidad y se puede corroborar. ¿Cómo es el tema de la choclotorta? El tema de la choclotorta fue algo que impulsó para que nosotros podamos hacer este registro que se nombró Patrimonio Cultural Gastronómico, gracias a Dios, porque fue una llamada de atención para el Estado, en donde se dieron cuenta de que sí estaban queriendo apropiarse de una receta, y a partir de allí se hizo ese trabajo y pudimos lograr eso. Hasta hoy no podemos lograr que el Estado entienda que eso se tiene que registrar en Suiza, en Ginebra. Ejemplo, Chile en 1953 registró el pisco peruano como de ellos. Hasta antes de la pandemia recién ganaron en primera instancia en Ginebra el juicio para que se diga realmente que ¿Cómo se llama el la pisco institución es de peruano. Ginebra? Y el registro de es marcas... como la FIFA sería. Así mismo. Te doy otro ejemplo. Como la ONU sería. España hizo su champán y le dijo Francia, señores, no, nosotros registramos en Ginebra el champán que es de una región de Francia. Ustedes no le pueden llamar champán. Entonces los españoles le llaman cava. Chile y Argentina le llaman vinos espumantes. ¿Verdad? Estamos hablando de lo mismo. Estamos hablando de lo mismo. ¿Y quién registró el dulce de leche? Todavía no está registrado. Que hay una pelea. Hay una pelea. Argentina. Sí, Argentina quiso registrarlo en la UNESCO y reclamó Uruguay. Hubo un dilema diplomático allí y la UNESCO nombró Patrimonio del Río de la Plata. Pero el problema es que la referencia no tiene asidero científico, ya que es una supuesta visita a la estancia del dictador Rosas en esas épocas de guerras intestinas provinciales, confederados y qué sé yo, en donde tenían que ponerse de acuerdo para parar esa pelea, y dicen que la cocinera de Rosas y exageró la cocción del mate dulce y por accidente nace, a tener la fecha, 1848 el dulce de leche. 1848. 1816 llega acá, desde Corrientes a Asunción, Bonpland, el francés, y un suizo, von Rengel. Le piden permiso al doctor Francia para recorrer Guairá y Concepción. En ese trayecto vuelven, después de hacer toda su investigación, se despiden del dictador y le dice el dictador, el doctor Francia, no, ustedes no se van hasta que me escriban acá en un libro todo lo que encontraron en Paraguay. Bonpland se enojó y el doctor Francia, que no tenía mucha paciencia, ya le metió en el calabozo. Y Johann von Rengel se quedó como su médico personal. Luego de 6 años se escapa y vuelve a Europa. Eso yo lo estoy quitando en una unidad de mi libro, en donde en su libro él relata, en sus escritos él relata de que lo siguiente, 1816 llegaron acá. En este país es una tradición campesina la fabricación del dulce de leche y la leche condensada a partir de la leche y el almíbar de azúcar. Ya antes de... Segunda estrofa dice, en este país es una tradición campesina la fabricación y el consumo del dulce de leche. Si en 1816 llega von Rengel y Bonpland, recorren Guairá y Concepción y dice de que es una tradición campesina, significa que mucho tiempo antes ya se estaba haciendo en la cocina paraguaya campesina el dulce de leche. O sea que el dulce de leche puede terminar siendo paraguayo. No es paraguayo, pero sí llega con los españoles a partir de 7 vacas y un toro, 1553, y de alguna manera se expandió en Guairá y Concepción a raíz de que viene el francés y llega el Esa puede suizo. ser la explicación de que nosotros tenemos la costumbre de tipo caí ladrillo hacer también dulce de leche. Claro, claro. Y en Itagua tenés sobre la ruta unos dulces de leche deliciosos. Eso es nuestro. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros tenemos
la referencia científica por un científico recibido en la universidad en Suiza, sí, de que aquí ya existía el dulce de leche y no en Argentina. El otro gran dilema es... Y en Uruguay menos. El otro gran dilema, ellos tienen el problema dulce de leche y de Gardel, ¿verdad? El otro gran dilema es cuando nosotros usamos, es más, fue el título de un libro tan conocido, ¿verdad? Sí. Más paraguayo que la mandioca. Sí. ¿Y la yuca? La yuca está en guaraní, en cario guaraní, pean de yucajá. Entonces, el nativo le dice al español, cuando iba a consumir la yuca, la mandioca, le dice, cuidado que hay variedades venenosas que te pueden matar. Ah, de ahí viene. De ahí viene pean de yucajá, y de ahí viene la palabra yuca. Sí. Es decir, los colombianos, los venezolanos, los ecuatorianos y todos los centroamericanos y México que le llaman yuca, ellos ni saben de que eso está en guaraní. O sea, entonces la mandioca es paraguaya. No, no es que es paraguaya. Lo que pasa es que el nombre es cario guaraní. Y el cario guaraní está en toda América del lado del Atlántico. Claro, hay que entender que es una ascendencia ahora, regional. Nosotros tenemos otras situaciones que sí ameritan, yo por eso lo estoy encarando en el libro, donde vamos a tener muchas opiniones, que eso es lo importante de un libro. ¿Cómo descifraron eso de qué variedad era venenosa y no venenosa de la yuca? Y hasta hoy muere gente en Colombia y en Venezuela por el tema de la mandioca brava. Paraguay no tiene esa variedad. Mirá, mandioca brava. Mandioca brava, sí. Y familias te mueren así. Sí. Bueno, vos trajiste acá unos licores que vamos a mostrar después, pero antes de eso, Semana Santa. Sí, señor. ¿Qué se sabe de la gastronomía típica de la Semana Santa? Nosotros en Semana Santa lo que tenemos es, vamos a decir, un posicionamiento litúrgico de una semana que conmemora todo lo que es la pasión de Cristo, todo completo, y eso se instaura dentro de lo que es el paraguayo en sí. Es decir, eso es algo adaptado que nos llega a nosotros con los españoles y con las órdenes religiosas católicas. Esas recetas que nosotros tenemos son recetas fusionadas con también técnicas guaraníticas, cario-guaraníes, y eso es lo que nosotros celebramos en una semana. Sí. Ejemplo, acá llega Ulrico Schmidl y Juan de Ayolas en 1537, funda Asunción, y la fundación de la primera fundación de Asunción en Lambaré se dio por motivos gastronómicos. Dice Ulrico Schmidl, que le acompañó a Juan de Ayolas, que era originario de Bavaria, un alemán, hablaba 5 idiomas, dice: nos pareció preferente llegar a esta tierra, ya que vimos que estos nativos consumían el pan de Juan. El pan de Juan es el pan de harina de algarrobo que también hay en España. Mira. Cosa que hace 4 años no probamos bocado alguno. Por eso ellos bajaron, porque ellos querían comer ese pan que hace 4 años no comían. Ahí se funda la primera Asunción en Lambaré por Juan de Ayolas. Y le traen, ¿qué le traen? Le traen el mbuyapé. El mbuyapé abatí es grasa de tayicatí o de patí mezclado con una sal vegetal que se hace quemando, y eso con harina de maíz se hace un preparado, se envuelve en hoja de buenbé o en una hoja cualquiera que no sea venenosa, se mete en el tanimbú y allí se cocina, que funciona como un hornito, y ahí se cocina y ahí sale como un pan, y ese es el mbuyapé abatí. Luego le sirven el mbuyapé abatí pequé, que es la misma receta, pero con el maíz tierno, el choclo. Viene el español, ¿y qué trae? Leche, queso y huevo. Y se mezcla con eso. Entonces, el mbuyapé abatí es la sopa paraguaya. Sí. El mbuyapé abatí pequé es la chipaguazú. Sí. A nuestro mbeyú se le puso leche y queso. Y esa fusión, ¿qué nace? Nace la gastronomía paraguaya y nace el paraguayo con la fusión española y las nativas. ¿De dónde sale la chipa? La chipa es un nombre que, según el profesor Villagra Marsal... ¿Es que decir chipa o...? La palabra es chipa. Y era un comercio entre los guaraníes y los quechuas del Perú, en el Alto Chaco.
hacían intercambios comerciales. Sí. Y allí el Mbuyapé Abatí y el Mbuyapé Abatí Pequé veían los quechuas y le dicen pan de maíz, chipa. Y realmente no es la palabra chipa. Hay un investigador ahora que ganó un premio en Portugal hace poco que está haciendo una definición exacta que es algo como chispa, algo así. Es una palabra extraña. Pero al oído normal, chipa. Y a los guaraníes les gustó esa palabra en vez de Mbuyapé Abatí y quedó como una aculturización del lenguaje la palabra chipa en vez de Mbuyapé Abatí. Al igual que mati o mate, en vez de Ka'airó, quedó en mati, que es en quechua mate. Mirá, boche. Entonces, esas dos palabras se insertaron dentro, se aculturizó el lenguaje cario-guaraní y quedaron esas palabras quechuas dentro del lenguaje. Al igual que dentro del quechua hay 68 palabras guaraníticas dentro del lenguaje quechua. ¿Hay vinculación? Hay vinculación. Quechua, para que la gente sepa, del Perú. Es el dialecto el idioma nativo de los quechuas del Perú. Del Perú, exacto. Así mismo. Entonces, nosotros, ¿qué estamos heredando? Estamos heredando unos nombres que se dieron después por una aculturización, en una comercialización que se daba con ellos. Si viene, no sé, después acá nos espera un amigo extranjero, primera vez en Paraguay, y dice, quiero comer algo típico paraguayo, pero quiero un plato. No me da el cuero para hacer la degustación, que termina siendo como los perfumes. Al tercer perfume ya perdés el olfato. ¿Qué hay que hacerle probar? ¿Cuál es el plato o la minuta que más representa al Paraguay? Y yo creo que está entre la sopa paraguaya, la chipaguazú y el boribori. El boribori. Sí. El boribori, con el corazón en la mano, da para comer todo el año. Y en un 10 de enero con 43 grados. Totalmente. Con 53 grados, un boribori, andate al mercado en el primer piso y cuando más calor hace. Ahí está, por ejemplo. La gente está comiendo puchero, locro, Shakira, todo. Sí, Shakira te sirve boribori, locro. Comedor municipal del Mercado 4, estamos hablando. Sí, ese es un clásico que hay que llevarle a todos los extranjeros allí. Ahora, hacemos un debate. Acá el chef Yaguareté y acá un nutricionista. Sí. Y dice, Dios mío, lo que está diciendo este señor, eso no es sano, te va a decir. Porque nuestras abuelas nos decían que, yo voy a contar lo que nos da de comer mi abuela, que fue una santa envía a la profesora María Antonia Priscila Yerrecal. De lunes a viernes caldo. Sí. Lunes poroto, martes lenteja, miércoles borí, jueves puchero, viernes sollo. Sí o sí, caldo de lunes y encima de la época en que a la noche se recalentaba la comida en la siesta. Sí, señor. Eso hoy no existe. Ya no existe. Hay que salir a buscar el asadito, todo, claro. Pero, ¿qué pasa? Y eso, nosotros creíamos que era muy sano, pero hoy una nutricionista dice que eso para la hipertensión es terrible. Yo no sé si creerle a una nutricionista o no. Te voy a explicar por qué. ¿Qué es mejor? ¿Un aceite refinado, vegetal o una grasa de cerdo? La grasa de cerdo toda la vida. Preguntale a la nutricionista. Y te va a decir que no. Y bueno, pero si los chinos no tienen panza, es porque los chinos no tienen panza. No usan el aceite, no comen como... Bueno, nosotros tenemos de que nuestra alimentación calórica que viene de España, que se fusiona con la de los guaraníes, allí se desvirtúa un poco la costumbre guaraní de comer. Ellos no comían como los españoles, tenían un sistema de alimentación diferente, en tiempos diferentes. Por ejemplo, no tomaban agua en el medio de las comidas. Nosotros tenemos un cocido español que viene de una zona que es fría, y nosotros aquí frío es lo que menos tenemos mucho calor, pero esa es la influencia que nos tocó. Y nosotros sí tenemos. Eso se cortó un tanto luego de la guerra de la Triple Alianza. Te estaba por decir que comían nuestros soldados. Que teníamos una alimentación de subsistencia luego de la guerra de la Triple Alianza. O sea, tenían que comer ellos lo que había. Lo que había y aguantar, y salir a pelear y aguantar un día. De ahí viene mucho el embocurajanuala de caldo, dice, con la fariña, por ejemplo, que haces un engrudo, ¿verdad? Que eso queda riquísimo. Ahora, se hacía mucho, por ejemplo, la parte de la pulpa del cocotero. Se hacía harina, o de los huesos se hacían harina, y de eso se hacía el curá, se hacía una especie de dorá. Nuestra alimentación post guerra de la Triple Alianza fue de subsistencia. Mira.
Antes de eso, teníamos a partir de 1570 en adelante, nosotros en Paraguay ya teníamos básicamente casi el 60-70% de lo que comemos hoy. Claro. Mira, quiero poner, con la ayuda de Luján, poner la tapa del libro de licores. Y si por favor podés mostrar lo que trajiste ahí para, bueno, acá para compartir. Acá tenemos de que la única caña paraguaya autóctona es la caña con guaviramí. Ahí está, cañas y licores, Yaguareté, elixir de los duendes del Huitiluzú, dice, ¿verdad? Les comento un poco. Las cañas que nosotros conocemos hoy son todas industriales. Sí. La caña autóctona paraguaya, la que el abuelo, el bisabuelo metía bajo tierra, era la caña con cáscaras tostadas de guaviramí. Sí. ¿Qué significa eso? Que la cáscara tostada del guaviramí, al meter en un recipiente con la caña blanca, con el tiempo le da este color ámbar, le da cuerpo y le da sabor. Hasta la época de los 90, en la ex Apal, hoy Capasa, en las cubas de roble, se tiraban las cáscaras de guaviramí tostadas para que le dé a la caña blanca ese color ámbar, el cuerpo y el sabor a la caña paraguaya. Esto es una caña con guaviramí. Y allí tengo 11 variedades de cañas con guaviramí y esta es con almendra. Ahora, esta es una caña con almendras que Madame Lynch, en la Plaza Uruguaya, ella tomaba el tren. Esto tengo que probar yo. Sí, y llegaba... Cuando me van a pedar, no, tengo que en absoluto. Yo. Llegaba Madame Lynch a lo que hoy es frente al supermercado de Los Jardines, enfrente hay la ciclovía, y allí estaba la casa de la prima. Entonces ella allí con la prima tomaba el té inglés, y después de tomar el té inglés, un shotcito del licor irlandés de caña. ¿Es casi digestivo? No es que es casi digestivo, el licor irlandés es muy rico. Llegó la Triple Alianza, no entró más el whisky, ingrediente principal, entonces lo suplantó con caña con guaviramí y miel. Mirá, boche. Entonces nace el licor irlandés. Con propiedad digestiva, si era después de la cena, era... Es digestivo, era para antes y para después, ellos lo tomaban después. Pues nos quedan 2 minutos. Dale, esto acá tenemos Eduvigis, en honor al general Eduvigis Díaz. Qué lindo. Es un licor de caña con guaviramí y canela. Esto está potente, ¿eh? Está potente, pero con eso los muchachos hacen mojito. Mira. Y esto es una caña con guaviramí y palo santo. Caraiguazú, don Carlos Antonio López. Entre estos dos, ¿cuál es la diferencia? Esta es con almendra, guaviramí almendra, guaviramí palo santo, guaviramí canela. El de palo santo me parece más... Parece un whisky, tiene mucho cuerpo y al ser con guaviramí es lo autóctono nuestro, lo que metían bajo tierra y el abuelo. Yo a muchos a quien le vendo me dicen, mi bisabuelo, mi abuelo le ponía clavo de olor, le ponía manzanilla. ¿Esto vos haces las degustaciones? Hago degustación, esto está a la venta, lo pueden encontrar en Yaguareté Domínguez en internet, en Instagram. Y me hacen el pedido y le enviamos sin ningún problema. Qué ahora, lindo, esta es la única caña paraguaya autóctona. Quiero para tener, la gente pues tiene, yo te voy a contar mi caso, tengo whisky, vino, de todo lo que te puedas imaginar, y yo tomo solamente cerveza, pero ¿qué pasa? Para la visita. Yo tengo 5 coleccionistas. Para la visita. Yo tengo 5 coleccionistas. Cada vez que, yo tengo 11 variedades, cada vez que quito le tengo que enviar. A los 11, o sea, a los 5. A los 5. 11 a los 5. 11 a los 5. Entonces, cada vez que quito una edición nueva, ellos son los primeros que me llaman. Estas botellas ya llevaron ministros, ya llevaron gente del gobierno al extranjero, ya estuvo por Europa. Hay que llevar esto a degustar, no el ron. El ron es la caña paraguaya. Sí. Pero esto es más... Esto es nuestro. Ya está. No se diga más. No se diga más. Sos un capo. Gracias, Gustavo, por la invitación. Muchísimas gracias por compartir todo esto. Esto me contaste un montón de veces a mí, pero no sirve que me cuentes a mí. Que la gente sepa es importantísimo. Y esto queda en YouTube. Así mismo. Para todos los que son amantes de la gastronomía paraguaya, pueden entrar después al canal de YouTube, esto se va a quedar allí. Y va a tener miles de vistas con el tiempo. Y también todos los cortes mañana en redes sociales. Gracias. Perfectísimo. No, gracias a ustedes. Buena Semana Santa. Igual. Muchísimas gracias. Vidal Domínguez, el chef Yaguareté, chef investigador de la gastronomía paraguaya. Esta noche queríamos hablar de gastronomía paraguaya también para tocar de paso lo que se come en Semana Santa. Nos vamos nosotros. Mañana a las 6 en punto hacemos otra mañana de unión, pero aquí hacemos una pausa hasta el lunes de Pascua. O sea, vamos a regresar ya
con el saludo de Pascua, porque mañana viernes, los viernes ponemos una repetición y la próxima semana vamos a poner programas de repetición para ayudar un poco a la reflexión, al descanso y al buen comer típico de cualquier Semana Santa en nuestro país. Que pasen bien y si Dios permite nos reencontramos ya en lunes de Pascua en este espacio Frente a Frente.